Octavio Henao Álvarez es profesor e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y director del Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías de la misma universidad. Con más de 30 años de trayectoria, ha desarrollado y acompañado procesos de investigación en temas como la didáctica de la lectura y la escritura, apoyada en medios y TIC, inclusión social y TIC, y enseñanza virtual. Dentro de sus publicaciones se pueden destacar los libros Procesamiento cognitivo y comprensión de textos en formato hipermedial, La enseñanza virtual en la educación superior, Cómo orientar la escritura en la escuela, Recursos didácticos apoyados en TIC para la enseñanza del lenguaje y Entorno multimedial para el desarrollo de habilidades comunicativas. Por su parte, Doris Adriana Ramírez Salazar es profesora e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. También se desempeña como coordinadora académica del Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Red de Escritores Ciudad de Medellín y de la Red de Escritores Antioquia. La profesora Ramírez Salazar realizó su doctorado en Educación en la Universidad de Antioquia y es magíster en Psicopedagogía de la misma institución. Ha publicado los libros Integración Social y Retardo Mental, una experiencia compartida, El desarrollo de habilidades comunicativas en niños con síndrome de Down, una propuesta didáctica apoyada en recursos informáticos, Abecelandia y Leer y escribir, un reto en la sociedad globalizada. Esta conferencia tiene dos partes, ¿no es cierto? En la segunda parte, la profesora Doris Adriana les va a presentar una propuesta de alfabetización digital que durante los últimos 5 años hemos venido desarrollando, experimentando, ¿no es cierto?, reflexionando en el grupo de investigación. En la primera parte yo voy a hacer un poquito de historia de la lectura. Yo creo que un componente muy importante de la alfabetización es eso, es entender qué ha sido la lectura, ¿no es cierto? No es lo mismo la experiencia que se tuvo hace miles de años, ¿no es cierto?, en Egipto, de leer un pergamino, ¿sí?, o un rollo de papiro, ¿cierto?, o leer una tabletica de arcilla. Son experiencias muy distintas, ¿cierto? Y yo creo que hay que mirar la historia para entender el presente, ¿sí? De manera que en esta primera parte yo voy a hablarles, como les digo, un poco de esa historia de la lectura. Dice, las formas de leer y escribir han sufrido históricamente grandes transformaciones, ¿cierto? Estos verbos no han tenido siempre el mismo significado, el mismo sentido. Las TIC están reconfigurando ese concepto de qué es leer y escribir, ¿no es cierto? Están replanteando la noción de texto, ¿no es cierto?, las formas de aprender y de enseñar la lectura y la escritura. Y ese es un tema, pues, de gran relevancia para la mayoría de nosotros que tenemos esa responsabilidad de iniciar a los niños en ese mundo maravilloso de la lectura. La gran pregunta que tenemos que hacernos hoy en día es, a ver, ¿cuáles son las competencias que debe tener una persona? Las competencias de lectura y escritura, para poder moverse, desempeñarse en este mundo globalizado y altamente penetrado por tecnologías de información y comunicación. Bueno, es un poco el propósito de esta conferencia, por supuesto también del taller y del simposio. Como les decía a Jamie, van a tener el privilegio de escuchar a 4 autoridades mundiales en el tema. La idea del simposio es conocer el estado del arte, es decir, qué se está pensando en el mundo hoy en día sobre la alfabetización digital, ¿cierto?, y qué propuestas se están trabajando en el mundo para alfabetizar los niños y los jóvenes. Bueno, desde la Edad Media hasta hoy se han dado 3 revoluciones en la lectura.
¿sí? Una primera es lo que los historiadores llaman el pasar de la lectura oralizada a la lectura en silencio, ¿sí? La otra es un concepto que puede serles un poquito novedoso y es la lectura intensiva, que sustituía a una práctica de lectura que llaman los historiadores intensiva, y de la cual les voy a hablar pues un poco a continuación. Y finalmente, la lectura digital. Igualmente, durante este periodo histórico se destacan algunos modelos de lectura. Digo algunos porque cuando uno mira la historia de la lectura, que sorprendentemente hay abundante literatura. Uno podría pasarse años estudiando la historia de la lectura y la historia del libro, ¿no? Perfectamente podría uno hacer un doctorado en ese tema, y de hecho estoy seguro que hay universidades en el mundo donde uno puede hacer un doctorado en historia de la lectura, ¿sí? Esos modelos han sido denominados el modelo de lectura humanista y el modelo de lectura religioso. Bueno, yo no solamente pues me pareció interesante como tocar este tema histórico con ustedes, pero también me voy a detener pues con algún detalle en lo que es la lectura digital, ¿no es cierto? Sobre todo para diferenciarla, digamos, de lo que es la lectura del libro impreso. Bueno, esta primera revolución que nos llevó a la lectura en silencio fue el paso de una lectura necesariamente oralizada y que se pensaba era indispensable para la comprensión. Eran unas prácticas que si no se hacían orales no permitían una comprensión del libro, ¿sí? Ese paso de la lectura oralizada a una lectura visual y en silencio, ¿sí? Esta lectura estaba inicialmente reservada a los escribas de los monasterios, ¿sí? Pero en los siglos XIV y XV esta forma de lectura ya se hizo pues más común entre las élites, léase bien élites, ¿sí? Seglares y doctas. Recuerden que en estos siglos leer era un privilegio de las élites, ¿no es cierto? ¿Sí? Y es muy curioso, Emilia Ferreiro en algún ensayo nos habla de cómo ni siquiera, digamos, los reyes, había reyes que no sabían leer, ¿sí? Y no sabían escribir, ¿no es cierto? Esa tarea de leer y escribir la delegaban en algunos funcionarios que tenían pues además una gran consideración en aquel entonces, que eran los escribas, ¿sí? Eran esos personajes, ¿no es cierto?, que manejaban ese arte maravilloso de escribir, ¿sí? Y de leer, ¿sí? Esta revolución de la lectura en silencio, ¿no es cierto?, es independiente de la invención de la imprenta, es decir, fue anterior a 1450. La lectura silenciosa, ¿qué tuvo de distinto? A ver, instauró una relación con lo escrito más libre, más secreta, más íntima. Permitió una lectura más rápida y hábil para enfrentar las complejidades del texto. El libro podía leerse ahora en voz alta para los demás o en silencio en la intimidad de la habitación, el oratorio o la biblioteca. Hablemos ahora de lo que fue la lectura extensiva, ¿no es cierto? Esa lectura extensiva ocurrió entre los siglos XVIII y XIX y fue el paso de una lectura intensiva. ¿Esta lectura intensiva qué era? El lector intensivo disponía de un corpus limitado de libros, había muy pocos libros en aquel entonces, ¿sí? Y esos libros los leía y releía, los memorizaba, los recitaba y transmitía de una generación a otra. Los textos religiosos, particularmente la Biblia, eran objetos privilegiados de esa lectura, muy imbuida de sacralidad y autoridad. En la lectura que llaman extensiva los historiadores, en cambio, los lectores disponían de una producción impresa mucho más abundante, más accesible y mucho más novedosa en sus formas editoriales. El lector extensivo fue muy diferente, ¿sí? Consumía numerosos, diversos y efímeros impresos, los leía con rapidez y avidez, los sometía a un examen crítico. Una lectura más libre, más desenvuelta e irreverente reemplazó una relación muy respetuosa con lo escrito, imbuida de reverencia y obediencia.
Hablemos un poco del modelo de lectura humanista, que es bien interesante. Este modelo caracterizó las prácticas de lectura en la época del Renacimiento, ¿sí? Basadas en la técnica intelectual de los tópicos. Veamos qué interesante eso. Esta manera de leer tiene dos objetos que son sus soportes y símbolos: la rueda de libros y el cuaderno de tópicos, ¿sí? Que es van a ver, vean la maravilla de la rueda de libros. Es decir, es un dispositivo. La rueda de libros era movida por una serie de engranajes, no sé si lo logran apreciar, ¿no es cierto?, que permitía que ante los ojos del lector fueran apareciendo varios libros abiertos. El lector, que podía leer varios libros a la vez, confrontaba, comparaba, cotejaba los textos para extraer citas y ejemplos que anotaba en el cuaderno de tópicos. Fíjense qué maravilla, ¿no? Como pues hoy en día, digamos, es algo que nos permite un computador, ¿no es cierto? Yo puedo tener pues un montón de ventanas abiertas y puedo pues estar pasando como de un libro a otro. Probablemente no sea una práctica muy generalizada, pero realmente es posible. Pero miren cómo en esa época existía esa posibilidad. Es decir, uno iba dándole vuelta a la rueda, iba pasando de un libro a otro, se devolvía, iba construyendo ese cuaderno de tópicos que van a ver la importancia que tuvo en aquella época. El cuaderno de tópicos era una herramienta indispensable para la lectura culta, que todo estudiante debía tener. En estos cuadernos, organizados por temas, el lector copiaba fragmentos de los textos que iba leyendo. Estos cuadernos de tópicos, que sustituyeron a las técnicas de la memoria, recuerden, en la época de la lectura oral, pues era muy común que la gente memorizara esos textos, podían convertirse en un recurso muy valioso para la producción de nuevos textos. Como productos de la lectura culta, estos cuadernos de tópicos constituían en el siglo XVI un verdadero género editorial, pues autores tan prestigiosos como Erasmo de Róterdam y libreros y editores los multiplicaban y especializaban, produciendo obras que se utilizaban en derecho, en pedagogía, en teología y en filosofía. El modelo de lectura religioso. Sí. Las reformas religiosas de los siglos XVI y XVII instauraron en Occidente un segundo modelo de lectura: la difusión en gran escala de un corpus nuevo de textos religiosos modificó hondamente la relación de los fieles con la cultura escrita. La lectura pasó a estar gobernada por su relación con Dios. Debía alimentar la existencia cristiana de los fieles, llevarlos mediante el desciframiento, el comentario y la meditación de los textos a la singular experiencia espiritual, la experiencia de lo sagrado. La lectura directa y frecuente del texto sagrado se convierte en una experiencia espiritual fundamental y en el modelo de todas las lecturas posibles. Hecha en silencio o en voz alta, la lectura de la Biblia define una relación con lo escrito que reviste una singular intensidad. Este modelo de lectura puede ser considerado como la forma perfecta de la lectura intensiva de la que hablábamos hace un momento. Vamos ahora a la tercera revolución, el texto digital. ¿Sí? Una pantalla y un libro impreso son dos soportes textuales que se pueden leer y escribir de manera muy diferente. Fíjense que yo digo se puede, porque también los puedo leer de la misma manera. ¿Sí? A ver, veamos algunas características que diferencian un libro impreso de un texto digital. Uno, la contigüidad física entre unos textos que están presentes en un mismo objeto, una revista, un libro, un periódico. Esa contigüidad física es reemplazada por una posición y distribución en unas arquitecturas lógicas, ¿no es cierto? Cuando ustedes, en una memoria donde ustedes tienen 50, 80 archivos o textos, ahí uno no sabe cuál es primero, ¿no es cierto?, cuál está después del otro. Ahí hay unas arquitecturas que, repito, son una ruptura total con esa contigüidad física que sirve. Yo puedo decir en un libro, ve, el capítulo 3 está en tal página y es contiguo al capítulo, a la página tal, es decir, hay otra arquitectura del libro. Bueno, esa es una primera diferencia muy importante.
Otra, al romperse el vínculo físico entre el objeto impreso o manuscrito y el texto que contiene, se redefine la materialidad de las obras. Fíjense que yo puedo ver el texto en el papel, ¿ve? Lo puedo de cierta manera tocar, ¿ve? Es una cosa tangible. Aunque el texto digital no es un objeto tangible, ¿no es cierto? ¿Sí? Como lo es decir, casi que uno podría oler las tintas de un libro, aquí no. Otra diferencia interesante, con el texto digital se hace posible simultáneamente producir, editar, publicar y distribuir un libro. Eso lo estamos viendo hoy en día, es decir, uno puede perfectamente escribir el libro en el computador, ¿no es cierto?, editarlo y distribuirlo. Digamos, esa es una diferencia muy importante. Otra diferencia, se redefinen conceptos y categorías como propiedad intelectual y originalidad. Esto tiene una gran trascendencia hoy en día, ¿no es cierto? Recuerden el tema de las licencias de Creative Commons, ¿no es cierto? La idea misma de la autoría, de qué es original, ¿no es cierto? Ese es un tema que hoy en día es objeto pues, de discusiones muy profundas, ¿no es cierto? Ese es un cambio. Hoy en día el lector tiene posibilidades de intervenir un texto, eso es muy importante. ¿Yo qué le puedo hacer a un texto impreso? Pues aparte de subrayarlo, ¿no es cierto?, escribirle glosas al margen, pero yo no puedo cambiar ese texto, ¿no es cierto? Un texto digital, uno puede modificarlo, reescribirlo, y yo puedo convertirme en coautor de un libro, ¿sí?, de un texto digital, o elaborar un texto nuevo a partir de fragmentos libremente cortados y reagrupados. Vamos a ver cómo en el caso de las redes sociales, que yo puedo vincular, digamos, a una tableta digital, se empiezan a vislumbrar experiencias muy interesantes de producción colectiva de textos, como especies de fiestas de producción textual. Desligado de sus materialidades y sus localizaciones antiguas, el texto digital puede llegar a cualquier lector en cualquier lugar. Hay un cambio inmenso, ¿no es cierto? Hoy en día, saben, si uno tiene conectividad y tiene pues, cualquier dispositivo de estos, tiene acceso a una cantidad ingente de libros, algo que no teníamos hace unos años, ¿no es cierto? Si se tiene un puesto de lectura conectado a la red, es posible consultar, leer, estudiar cualquier texto, no importa su localización. El texto digital hace posible el sueño de una biblioteca que almacene todos los textos que se ha escrito en la humanidad. Mire, curiosamente, ese es un sueño que ha acariciado el hombre desde hace mucho tiempo. Cuando uno lee la historia de las enciclopedias, ve algo muy hermoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, la historia de la enciclopedia francesa o la enciclopedia británica, ve cómo digamos, en la Edad Media o antes, ese sueño se pudo casi que hacer realidad. Como digamos, la producción científica no era tan copiosa, tan abundante, el propósito de estas enciclopedias era recoger todo el conocimiento que se había producido, digamos, y de cierta manera eso era posible, porque no era tanto el conocimiento que había. Hoy en día, a pesar pues, del ritmo vertiginoso con que se está produciendo conocimiento en el mundo, eso, por lo menos idealmente, vuelve a ser realidad. Es decir, uno podría tener acceso a todo lo que se ha escrito en el mundo, digamos, a través de Internet. Digo, es decir, idealmente, a ver, es una cosa que es posible aunque no sea realidad. La verdad es que pues yo no puedo consultar todo lo que quiera, ¿no es cierto? Pues hay mucho texto que yo puedo consultar, pero yo no podría decir que absolutamente todo lo que yo quiera. Bueno, el texto digital impone nuevas maneras de leer que todavía no hemos caracterizado por completo. Hay mucho que aprender todavía sobre el texto digital y es parte de lo que nos mueve a un evento como este, ¿sí? Pero que indudablemente implican prácticas de lectura sin precedentes, ¿sí? Los soportes de lectura digital, hablemos un poco de eso, ¿no es cierto? Dispositivos como del tipo tabletas, como el Kindle o el iPad,
a ver, ¿qué es una de las cosas más importantes que pueden hacer, ¿no es cierto? Pueden convertir las palabras del texto en un hipertexto. Pulsando una palabra o una frase, puede uno acceder a una definición en un diccionario, ¿no es cierto?, a un artículo de una enciclopedia, o a una lista de resultados de una búsqueda en Google. Esa es una diferencia muy importante. Gordon Grovitz, editor del Wall Street Journal, piensa que estos dispositivos de lectura, como el Kindle, y por supuesto el iPad también, ¿no es cierto?, pueden ayudarnos a volver nuestra atención a lo que hace grande un libro, las palabras que contiene y lo que significan. Yo traigo esto porque me parece que es una reflexión bien importante. Miren, a pesar de todo el cariño, el afecto entrañable que nosotros sentimos por el libro, lo importante del libro no es su materialidad, ¿no es cierto? Claro que hay libros bellamente editados, ¿no es cierto?, que son piezas de arte, son joyas, pero lo valioso del libro es su contenido, las ideas que hay allí, las historias, las narraciones. Entonces, me parece interesante esta reflexión porque, el texto digital yo creo que nos trae a colación como eso, a ver qué es lo importante del libro, ¿no es cierto? Igual, pues si yo puedo leer una buena novela en mi tableta, pues bueno, tengo lo importante, el texto, esa novela maravillosa. Y repito, esto nos riñe, digamos, con la inmensa valoración que debemos tener en la escuela, ¿no es cierto?, y en nuestra cultura sobre el libro, pero lo importante es el contenido, no su materialidad, ¿sí? Steven Johnson ve un gran potencial en estos dispositivos para expandir el universo de los libros al alcance de nuestros dedos. Es decir, hoy en día cualquiera de ustedes puede tener 200, 300 libros en esa tableta. Eso era impensable. Es decir, ¿cuándo podía uno echarse al hombro pues, toda esa cantidad de libros, ¿no es cierto? Entonces hay una cosa muy linda de cómo se ha ampliado la posibilidad de tener acceso a muchos libros con estos dispositivos. Ahora, esto también despierta grandes preocupaciones. Y es un tema del que yo quiero hablar mañana en mi conferencia. Es decir, ¿qué riesgos, no es cierto?, qué amenazas hay detrás del texto digital, que me parece un tema importante. Y dice, digamos, Steven Johnson, dice, temo que uno de los goces de la lectura, la inmersión absoluta en otro mundo creado por el autor, pueda verse comprometido. Acabaremos leyendo libros como leemos revistas y periódicos, picoteando un poquito aquí y allá. Ese es un primer riesgo, pero van a ver que hay otros, que muchas investigaciones muy serias vienen mostrando sobre el libro y sobre el texto digital, y que yo creo que particularmente nosotros como maestros tenemos que tener muy claras esas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué hay de bueno en eso? Pero también qué riesgos entraña todo este mundo digital. La escritura en medios digitales, ¿no es cierto? Mira esto qué interesante. A finales de 2001, un grupo de jóvenes japonesas empezaron a escribir relatos en sus teléfonos celulares, usando mensajes de texto que enviaban a unas páginas, ¿cierto? Esas páginas empezaron a ser muy consultadas, mucho lo que despertó el interés de los editores. Y miren, las 3 novelas más vendidas en el Japón en el año 2007 fueron escritas originalmente por medio de teléfonos celulares. Esto es bien interesante porque yo estoy seguro que eso ha cambiado, pero parte de lo que van a aprender ustedes en este taller es, digamos, cómo aprovechar el celular como un dispositivo didáctico. Y eso es un hito importante porque yo sé que todavía en muchas instituciones escolares lo único que se le ocurre al maestro es decir, apaguen los celulares, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver aquí cómo yo creo que hay que asumir otra actitud y no, vengan para acá, tráiganlos. Que con esos aparaticos podemos hacer cosas interesantes. Estas novelas, de estas jóvenes escritoras japonesas, son historias de amor escritas en un estilo breve, característico de los mensajes que uno envía a través del móvil. Tienen pocas construcciones argumentales y desarrollo de personajes, como los tiene pues la novela clásica, ¿no es cierto? Ahora, veamos, una de estas novelistas explica por qué los jóvenes no están leyendo la novela tradicional. Dice, no leen novelas de escritores profesionales porque sus frases son demasiado complicadas, con expresiones deliberadamente rebuscadas
y las historias que cuentan no les resultan familiares. El medio digital altera, cambia la presentación, la narrativa, la estructura del libro. La mayoría de los libros siguen como principio organizador el viejo modelo de una narración sostenida, que me parece tiene plena vigencia, ¿no es cierto? Es decir, no estoy haciendo aquí ninguna invitación pues, a que renunciemos a ese tipo de narrativa, ¿no es cierto? En Internet se utiliza más un modelo que llaman de arquitectura modular, con páginas independientes que pueden leerse solas o en grupos de dos o tres. Yo he podido ver algunos como un par de libros que se publicaron en formato pues, de presentación PowerPoint, ¿cierto? Esas son cosas ¿sí? La editorial Simon & Schuster ha empezado a publicar novelas electrónicas con videos incrustados en sus páginas virtuales. Estos híbridos los han denominado books, con B chiquita, ¿sí? De video books, ¿sí? Okay. Oigan esto que interesante. Las funciones de las redes sociales se incorporarán a los lectores digitales, es decir, a las tabletas, ¿no es cierto? Convirtiendo la lectura en una especie de deporte en equipo. Podremos suscribirnos a servicios que actualizan automáticamente nuestros libros, añadiéndoles críticas, comentarios, revisiones de otros lectores. Y yo voy a poder estar leyendo un libro y darme cuenta qué otras personas lo están leyendo simultáneamente y poder pues, intercambiar con esos otros lectores a través de estas redes comentarios sobre mi lectura. Kevin Kelly piensa que miren esto, se celebrarán fiestas comunales de cortar y pegar a través de Internet. Se confeccionarán nuevos libros con retazos de libros viejos. Una vez digitalizado el libro, puede fragmentarse en páginas o párrafos. Esa es una ventaja o eventualmente un problema. Cada vez más los autores ajustarán sus obras al contexto de esta red comunitaria. Un medio calificado como gregario en el cual la gente leerá principalmente para experimentar la sensación de pertenencia. Miren eso, pues, otra motivación muy novedosa. Es decir, vamos a leer para experimentar la sensación de pertenencia, no tanto para ilustrarse o evadirse. El ámbito social primará sobre el literario. Un libro impreso es un objeto acabado, terminado, ¿no es cierto? Es decir, lo que decíamos, ¿no es cierto? Yo no puedo cambiar un libro. Por supuesto que hay reediciones, pero están por fuera del control del lector, ¿no es cierto? Pero un libro, bueno. Esto explica el deseo y la ansiedad de los escritores o editores por perfeccionar las obras que producen. Algunos escritores dicen que pues, jamás tienen la sensación de que han acabado un libro, ¿no es cierto? Simplemente deciden terminar de escribirlo, ¿no es cierto? Pero no porque piensan que está listo. Se dicen, no, ya no más, pues, paro aquí. Se dice que escriben con la mirada puesta en la eternidad, ¿sí? Los escritores. En cambio, la producción y edición del texto digital es un proceso continuo, más dinámico. Incluso una vez descargado en un dispositivo externo, su actualización automática es un proceso sencillo, ¿no es cierto? Esto yo no sé si pues, lo hemos podido experimentar todavía, pero perfectamente yo puedo comprar un libro digital, ¿cierto? En Amazon o en cualquiera, y si al autor le provocó hacerle algún cambio, ¿no es cierto? Pues nada más sencillo, lo entendemos todos, que nos llegue a nosotros la actualización instantánea de esos cambios que está haciendo el autor de ese libro. Obviamente que eso no era posible con el libro impreso, ¿no es cierto? No sé, pues, ni cuándo, ni en qué medida estas cosas empezaremos pues, a verlas a muy corto plazo, pero son pues posibilidades que yo sé que todos sabemos que son ciertas, ¿cierto? La red ya ha cambiado la forma en que la gente lee y escribe, es decir, no solamente la está cambiando, ya la ha cambiado, ¿cierto? Mañana voy a referirme a una serie de investigaciones sobre el impacto de Internet en la mente humana, en el cerebro humano, para que vean qué impresionante esto, ¿sí? Y esos cambios continuarán.
¿ve? Sin prisa, pero sin pausa, mientras las palabras sigan extrayéndose de la página impresa para incrustarse en un medio digital. Una carta personal se parece muy poco a un correo electrónico o a un mensaje de los que escribimos hoy en día. La informalidad y la inmediatez han menguado, han socavado la expresividad y la elocuencia de la escritura. Sí, yo, aquí hay personas muy jóvenes, ¿no es cierto?, que probablemente no vivieron la experiencia de escribir y recibir cartas, pero muchos de nosotros sí vivimos esa experiencia, ¿no es cierto? Y recuerden que una carta podía perfectamente ser realmente una joya literaria, ¿sí? De hecho, hay publicaciones hermosísimas, ¿no? Por ejemplo, las cartas que escribió Simón Bolívar a Manuelita, ¿no es cierto? Y hay publicaciones que son verdaderas joyas, digamos, sobre cartas antológicas de amor, etcétera. Pero ese es un género que está desapareciendo. Es decir, porque ustedes miran el estilo, digamos, de un correo, de un mensaje, y no tiene nada parecido a esas bellas imágenes, a esas metáforas, ¿no es cierto?, a esas descripciones que uno podía hacer en una carta, ¿no es cierto? Pero además porque estos medios, yo creo que, también, digamos, el correo, ¿no es cierto? Hace unos años, si uno quería contarle a la hermana que estaba en Italia, ¿no es cierto?, sobre un sobrinito que nacía, pues uno escribía y mandaba foticos, etc. Pues hoy en día, casi que, digamos, la facilidad con la cual podemos nosotros registrar la experiencia a través de lo visual, y todo el mundo tiene la posibilidad de tomar una fotografía con el teléfono. Eso es decir, para muchos de nosotros saben lo que eso significa. Recuerdan hace 15 años lo que era tomar una foto, digamos, comprar el rollo, llevar ese asunto a revelarlo. Uno temía, no éramos tan ligeros, tomando fotos, porque eso costaba, los rollos costaban, entonces uno no quería dañar una foto. Bueno, ese es un asunto que todos entendemos. Entonces, hoy en día, digamos, esa posibilidad del registro visual que han hecho posible estas tecnologías, yo creo que también ha menguado un poco la necesidad de la escritura, ¿sí? Alfabética, ¿sí? Hay un autor, Mark Federman, es un profesor de la Universidad de Toronto, que es un poco irreverente, ¿no? Yo lo traigo no porque necesariamente comparta esto, pero él dice que ya es hora de que abandonemos el libro y la escritura lineal, dice, ¿no es cierto?, y que nos incorporemos a un mundo de ubicua conectividad y proximidad generalizada, un mundo en el que la capacidad decisiva, consiste en descubrir significados emergentes en contextos que fluyen de forma continua. Es increíble. Yo me he puesto a reflexionar, digamos, sobre qué es la comprensión lectora, ¿no es cierto? Y he tratado de confrontarla como con estas ideas, ¿no es cierto? Y fíjense que es una cosa muy distinta, ¿no es cierto? Es uno echarle mano a sentidos que fluyen, a través de todos estos medios, cuando no, lo otro era yo. El sentido, digamos, de un párrafo se construía en esa interacción íntima en la cual el lector relacionaba eso que decía el texto, ¿no es cierto?, con todo el bagaje de sus conocimientos, de sus ideas previas, ¿no es cierto?, donde hacía todo un ejercicio de intertextualidad, ¿no es cierto?, y decía, claro, yo esta idea la relaciono con otra que leí en aquel otro autor, ¿no es cierto? Es decir, es un concepto de comprensión lectora que me parece a mí contrasta, dista mucho de lo que se está pensando ahora. Es decir, tenemos que descubrir significados emergentes en contextos que fluyen de forma continua. Tiene que ver con esa experiencia de construir sentido a través de la lectura de un libro. Bueno, yo dejo paso a esta segunda parte que va a desarrollar Doris, y en la cual ella nos va a hablar de una propuesta de alfabetización digital, repito, que inicialmente fue el resultado de una investigación que nos financió el municipio de Medellín en una convocatoria que hicieron sobre proyectos estratégicos para la ciudad. Ella pues nos va a hablar de esta propuesta de alfabetización digital. Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, como el profesor Octavio les contó, la idea con ustedes, profes, es que durante este resto de año y seguramente en los próximos, nosotros los acompañemos en un proceso que Jamie les decía ahorita, y es incorporar el uso de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de la lectura y la escritura, pero también del habla y la escucha, o sea, las 4 habilidades comunicativas. Particularmente siempre le estamos exigiendo a los maestros que respondan a las demandas que la tecnología va imponiendo y que empiecen a enseñar en sus aulas de clase utilizando la tecnología. Y muchas veces nos preocupamos por llevar esa tecnología a las aulas, pero el proceso de formación y de acompañamiento para los maestros no es un proceso sistemático, ¿sí? Porque generalmente asistimos a cursos donde nos enseñan a manejar las herramientas, ¿sí? Pero no tenemos la posibilidad de reflexionar sobre un asunto crucial, que es la didáctica y la relación que tiene con la tecnología. O sea, cómo nosotros, haciendo uso de estas herramientas, podemos enseñar mejor, transformar esos ambientes de aprendizaje para que nuestros niños y nuestros jóvenes pues de verdad se acerquen a un conocimiento de una manera distinta, de una manera que es muy natural para ellos, no para nosotros. Nosotros pues obviamente no nacimos en esta era digital, ellos sí, ellos nos llevan muchas ventajas, pero eso no quiere decir que nosotros como maestros no podamos formarnos y empezar a hacer un uso crítico, reflexivo e inteligente de la tecnología. Entonces, la apuesta que ponemos hoy y a la que queremos invitarlos a ustedes, maestros, es a que nos formemos en una propuesta de alfabetización digital. ¿Qué es lo que busca esa propuesta? Pues busca desarrollar unas competencias, unas habilidades para que todos ustedes empiecen a usar en el aula, o sea, creativamente y eficientemente, porque también es importante, el profe ahorita les decía, o sea, él les habló de unos elementos conceptuales muy importantes que hay que tener en cuenta para el uso de la tecnología, y ya nos vamos a concentrar en esos aspectos didácticos, en la forma como podemos hacer uso de la tecnología. Pero él les decía que con la tecnología podemos seguir haciendo lo mismo que hacemos con la tiza y el tablero o los libros, ¿cierto? Si no la usamos adecuadamente. Entonces, la invitación es que a través de la renovación de las propuestas de aula que ustedes implementan para el desarrollo de la lectura y la escritura, pues se puedan ir incorporando estas herramientas. La invitación no es a que nos olvidemos de esos libros impresos, o sea, por ejemplo, el plan les entrega una colección muy significativa que vamos a empezar, ¿sí?, a tratar de que coexistan, cohabiten esas 2 medios o esas 2 textualidades, ¿cierto? La textualidad impresa y la digital. Bueno, ¿qué buscamos entonces nosotros? Esta propuesta ya ha sido experimentada no solamente en la formación a maestros, sino también con un grupo de niños y de jóvenes en la ciudad de Medellín. Hace más o menos 4 años, la ciudad, la alcaldía, hizo una convocatoria a través de la Oficina de Planeación y quería que las universidades presentáramos proyectos estratégicos pues, para las ciudades. Nosotros presentamos esta propuesta de alfabetización digital, con la que se formaron alrededor de 100 estudiantes de educación básica, en ese entonces pues en quinto de primaria, y un grupo de maestros, ¿sí? O sea, ya esta propuesta está experimentada. Entonces lo que vamos a hacer con ustedes es volverla a retomar y que ustedes empiecen a trabajar con ella. Bueno, esa propuesta tiene 9 módulos. Nosotros vamos a trabajar con ustedes en 9 módulos que ya voy a pasar esto, que ya voy a explicar. Esos 9 módulos tienen unos componentes que son los componentes pedagógicos, los componentes didácticos y los componentes de uso de la tecnología. Primero que todo tenemos que inscribirnos en algún contexto pedagógico, o sea, tenemos que asumir un modelo, y asumimos en esta propuesta un modelo constructivista, o sea,
el que busca que tanto ustedes, maestros, como los estudiantes empiecen a explorar la tecnología con el propósito de que puedan comunicarse y puedan aprender y conocer, ¿cierto? Entonces, ese es el fin fundamental, es el conocimiento, el aprendizaje, la apropiación de una lectura crítica, reflexiva, la apropiación de un proceso de construcción escrita, o sea, que debe seguir unas reglas para construir un texto, pero que va a aprovechar estas herramientas, ¿sí? Y un asunto muy importante es cómo utilizar toda esa información que hay en Internet, que esa información, cómo nos la apropiamos, cómo la referenciamos, cómo la utilizamos en los textos y cómo podemos aprender pues con ella, ¿cierto? Entonces, y hay otra habilidad muy importante, es el trabajo en equipo. Generalmente la escuela lo que ha promovido es el trabajo individual, ¿cierto? Nosotros queremos promover la escritura colaborativa, el trabajo entre pares. Y ese trabajo entre pares lo vamos a empezar a promover con ustedes. ¿Por qué? Porque ahorita Jamie les decía que vamos a consolidar una red. Ustedes desde hoy van a ser parte de RedTIC Colombia en el ámbito de la alfabetización digital. Ahora la profesora Vanessa va a explicarles, o sea, cómo es que vamos a ser parte de esa RedTIC, ¿cierto? Bueno, hacer parte de RedTIC implica, o sea, tener un compromiso con la formación para desarrollar esos 9 módulos que les voy a presentar a continuación. Y además de participar, nosotros esperamos que al final del año ustedes puedan tener el esbozo de alguna propuesta para trabajar una habilidad comunicativa en el contexto del aula, utilizando alguna de estas herramientas que pues vamos con ustedes a explorar, a construir, ¿cierto? Porque esto es un proceso que ustedes van a ir aprendiendo con el acompañamiento de unos tutores. Bueno, el primer módulo entonces es el de la expresión gráfica. La expresión gráfica, ¿qué es eso? O sea, ustedes saben que las imágenes comunican, ¿cierto? Tienen un sentido. Y que antes la imagen no se trabajaba en la escuela, ¿cierto? Generalmente nosotros trabajábamos el texto impreso, alfabético, ¿sí? Pero no recurríamos a la lectura de imágenes. Los niños y los jóvenes de hoy tienen que aprender a leer una imagen, tienen que saber qué dice esa imagen, ¿sí? Qué comunica. Y a través de esas imágenes nosotros como maestros también podemos comunicar, ¿cierto? Ahora es muy sencillo a través de una cámara, de un celular, de una tableta, tomar unas imágenes. Pero no basta con tomar la imagen. ¿Qué es lo que nosotros queremos con esas imágenes, cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en este módulo de expresión gráfica es que ustedes como maestros empiecen a construir historias, ¿sí? Pero a partir de esas imágenes, una historia que tiene pues un sentido, que tiene un contexto, que tiene unos elementos gráficos, que tiene también una finalidad, ¿cierto? Y que a través de esa imagen que construimos, entonces vamos a comunicar y aprender. Entonces, el primer módulo se va a dedicar mucho a la imagen digital, ¿sí? A la expresión gráfica, a cómo podemos nosotros contar historias. De hecho, uno de los talleres que van a hacer ahorita los profesores es un taller con imágenes, contando una historia con imágenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahorita Vanessa les va a explicar que vamos a tener unos espacios de formación virtual donde vamos a tener una conferencia central, tipo esta conferencia, donde les vamos a explicar el sentido de cada uno de estos módulos. ¿Qué es eso de la imagen? Cómo leer la imagen, cómo buscar imágenes, cómo contar las historias, cómo lograr que esas historias también permanezcan, o sea, cómo guardarlas, ¿sí? Cómo armar un álbum de imágenes, de historias, ¿sí? Para que las podamos aprovechar en las distintas áreas. Pero fundamentalmente hay una cosa, ustedes como maestros tienen que tener claro qué es lo que necesitan enseñarle a sus estudiantes, ¿sí? Y para qué en este caso serviría la imagen, ¿sí? Y el trabajo con la expresión gráfica. Entonces partimos de un supuesto que cada uno de ustedes tiene un conocimiento específico en un área, particularmente en todas las áreas necesitamos las imágenes, ¿cierto? Necesitamos construir
elementos didácticos con imágenes, pero debemos tener claro cuál es el propósito. Y cuando ya tenemos claro ese propósito, entonces podemos pensar cómo incorporar la tecnología, ¿cierto? Y para incorporar la tecnología, pues tenemos que saber manejar un poco las herramientas y no tenerle miedo, ¿cierto? Entonces, otro espacio de la formación va a ser un taller práctico. Yo no me voy a adentrar en esto porque Vanessa va a explicar ahora eso. Pero además de tener un taller práctico, vamos a tener un video tutorial de cada uno de esos módulos. ¿Qué es eso de un video tutorial? Es explicarles a ustedes el uso de la herramienta, o sea, cómo es que pueden coger un celular, tomar una foto, armar una historia, guardarla en un archivo, hacer un álbum, ¿sí? O sea, con diferentes programas y cómo la usamos ya en el aula de clase, que es la parte que les va a corresponder a ustedes, la parte didáctica, o sea, cómo aprovechar estos materiales, ¿sí? Y cómo empezar a trabajar con texto y con los medios digitales. Bueno, el segundo módulo, este es muy importante también, y es el de la escritura hipermedial. A ver, ¿qué es eso de un documento hipermedial? Entonces, un documento hipermedial es aquel que está conformado por texto, ¿sí? Pero por otros medios como la imagen, los sonidos, las animaciones, y que a su vez tiene una estructura distinta, hipertextual. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que tiene unos enlaces que yo puedo explorar y que me permiten a mí hacer una lectura de otra manera. El profe les decía ahora, no se lee de la misma manera un texto impreso que un texto digital. Por eso precisamente, porque el texto, el hipertexto, permite que nosotros no hagamos una lectura lineal. Obviamente si la queremos hacer, la hacemos, ¿cierto? Pero la idea es que esa lectura nos lleve a muchos nodos, a muchos momentos y que complementemos. Que yo, por ejemplo, ustedes han visto en internet cuando entran al periódico y ustedes empiezan a ver una serie de imágenes, de vínculos, le hacen clic, ¿cierto? Y eso los lleva a otra cosa, los lleva a un video, los lleva a una imagen, los lleva a un audio, ¿cierto? Ese es el texto hipertextual, el que tiene nodos, ¿sí? Y que a su vez es hipermedial o multimodal porque combina el alfabeto y otros modos de representación, como la imagen, el sonido, las animaciones, ¿cierto? Bueno, ¿qué ventajas tiene entonces que nuestros niños y nuestros jóvenes aprendan a leer y a escribir hipermedialmente y que obviamente ustedes lo hagan? Pues obviamente estos textos son textos más interactivos, ¿sí? Que pueden atender más a las necesidades específicas de un lector. Entonces ustedes maestros van a aprender a construir un hipertexto. ¿Para qué? Pues eso les va a servir como material en el aula de clase. Entonces yo voy a trabajar un tema específico, cualquiera de ciencias, de sociales, quiero construir un material didáctico, o sea, que va a tener referencias distintas, históricas, que va a tener referencia al concepto como tal, que yo necesito, por ejemplo, que los estudiantes consulten en el diccionario una palabra, ¿sí? Que vean un video. Entonces, ese contexto de la hipertextualidad e hipermedialidad les va a permitir a ustedes elaborar materiales más interactivos, que también les van a permitir a los estudiantes consultar diversas fuentes de información, o sea, no quedarse solo con el texto de clase que ustedes les pueden entregar. Obviamente necesitamos, ustedes dirán, necesitamos internet, o sea, si lo queremos tener en la red, pues obviamente necesitamos, pero ustedes pueden construir un hipertexto con Word, les vamos a enseñar, y ese hipertexto va a traer imágenes que ustedes tienen, o un video que ustedes hicieron, o si montaron un audio, ¿cierto? O otros textos que ustedes mismos van a enlazar. Entonces, no nos preocupe porque alguien podría decir, pero todo esto necesita conexión a internet. No, nosotros también podemos construir materiales didácticos que podamos trabajar dentro del aula sin necesidad de internet. Obviamente tenemos que desarrollarle a los niños y a los jóvenes esas habilidades de búsqueda de información en internet y el trabajo con los medios. Bueno, el otro módulo es el módulo de audio en la escritura hipermedial, ¿sí? Entonces, a ver, ustedes saben que el audio, o sea, tradicionalmente en la historia
nos ha mostrado que el audio, el lenguaje, la tradición oral, incluso de los pueblos indígenas y de todos nuestros pueblos, es muy importante y que se han conservado muchas tradiciones a través de la oralidad, ¿cierto? Y que nosotros a través de la oralidad podemos aprender, ¿sí? O sea, el audio es un espacio, una herramienta que nos permite aprendizaje. Entonces nosotros vamos a enseñarles a ustedes a construir audios con programas sencillos. La idea es que nuestros estudiantes puedan escuchar esos audios, casi todos pues tienen celulares, muchos de ellos, ustedes también, ¿cierto? Vamos a enseñarles hoy particularmente, vamos a hacer un taller de versos con audio, ¿sí? Poesía con audio, pero yo también el audio lo puedo utilizar para trabajar un concepto específico. En lugar de pararme acá a darles una charla, yo podría poner un audio, ¿cierto? Un audio bien hecho, que tiene un contenido importante. Aquí lo más, como les decía, lo fundamental son los conocimientos que ustedes tienen de cada una de las áreas. Si yo no tengo que decir, no voy a hacer un buen audio, ¿cierto? Y vamos a enseñarles a que esos audios puedan ser incorporados en esos textos que ustedes construyen y que pueden ser pues un elemento didáctico para el aula de clase. Bueno, obviamente el audio tiene ventajas, pues a los estudiantes les gusta escuchar generalmente música, ¿sí? Les gusta escuchar palabras en sus reproductores, cuentos, narraciones. Entonces nosotros podríamos hacer un trabajo muy interesante con el audio, o sea, es un elemento atractivo que puede cautivar la atención de los estudiantes. Tiene una ventaja, yo lo puedo repetir muchas veces, ¿cierto? O sea, si yo no entendí algo que dice ahí, en cambio, si ustedes de pronto no me escucharon algo, pues tienen que preguntarle al compañero qué fue lo que ella dijo, o tratar de acordarse, pero no pueden volver a ese discurso original. En cambio, en el audio sí, yo lo puedo editar, o sea, ustedes lo pueden corregir, lo pueden modificar, lo pueden ampliar, y obviamente es muy portable, o sea, lo pueden cargar en muchos de los dispositivos, ¿cierto? Entonces vamos a enseñarles a hacer audio también. Bueno, otro asunto importante, esto ya lo habíamos hablado un poco, el de la imagen, pero vamos a referirnos también al video. Obviamente hacer un video, ustedes pensarán, es algo muy costoso. Ahorita vimos un video muy bonito que nos ilustró qué es ese plan, ¿cierto?, de lectura. Obviamente esos son videos ya profesionales que requieren una serie de recursos, pero nosotros con una cámara de un celular, de una tableta, podemos hacer un video sencillo, pero un video que tenga un significado, ¿cierto? Yo puedo ponerle a mis estudiantes a que pues piensen en el contexto del lugar donde viven, si estoy trabajando un tema de ciencias naturales, que vayan y hablen con alguna persona sobre, por ejemplo, el cuidado del río o el problema de la contaminación o de la alimentación, y podemos construir un video, ¿sí?, a partir pues del trabajo con el celular o con, también pues con las tabletas, pero lo más cercano sería el celular. ¿Qué ventajas tiene ese video? O sea, igual que el audio, yo lo puedo repetir, ¿sí?, no se deteriora fácilmente, puedo enviarlo, puedo disponerlo en algún lugar para que lo veamos muchas veces. De hecho, el componente de formación más importante que nosotros vamos a tener con ustedes es el componente audiovisual, porque nosotros nos vamos a comunicar con ustedes a través, ¿sí?, de estos medios. Entonces ustedes tienen que estarnos viendo permanentemente, escuchando, y ustedes tienen que interactuar con nosotros. Entonces, ese componente audiovisual, así como para ustedes es importante saber quién los está acompañando, ¿sí?, y poder ver al otro, el audio permite pues aproximarse al conocimiento de una manera distinta, ¿cierto? Ya voy a acabar, tranquilo. Faltan 2 diapositivas, yo tengo clase. Bueno, el otro asunto, el otro módulo que vamos a trabajar con ustedes es el de la consulta de información en Internet. Profes, es muy importante que nuestros niños y nuestros jóvenes aprendan qué significa consultar en Internet,
que no es la fiesta, como decían ahora, de cortar y pegar, ¿cierto? O sea, que hay que buscar en buenas fuentes. Entonces vamos a enseñarles a ustedes cómo identificar, ¿sí?, algunos buscadores, algunas páginas, algunos sitios. No todo lo que hay en Internet sirve, ¿sí? O sea, hay que tener claro que sirve. Pero además, no todo lo que hay en Internet sirve, pero tampoco nos podemos apropiar de lo que hay en Internet sin referenciar o citar, ¿cierto? Entonces hay unos derechos de autor, pero nosotros cuando utilizamos alguna herramienta, algún texto, algún video, alguna imagen, siempre hay que referenciar su fuente. Entonces también vamos a explicarles eso, o sea, cómo buscar buenas fuentes y cómo referenciar. Pero además hay una cosa muy importante y es todo el asunto ético del manejo de la información y la privacidad en Internet, ¿sí? A nuestros niños y nuestros jóvenes se están comunicando permanentemente a través del chat, de Facebook, de todas las redes, ¿sí? Y a veces, o sea, como no saben, no tienen una formación, entonces pues dan información personal que luego puede ser utilizada inadecuadamente. Entonces nuestros niños y nuestros jóvenes no es que no puedan acceder a Internet y no es que no se puedan comunicar, hay que enseñarles cómo manejar esa información y esa privacidad en Internet. Entonces, obviamente, también vamos a trabajar con ustedes. Es importante que, pues, cada uno de nosotros tenemos un área específica, algunos profesores de matemáticas, de ciencias, de lenguaje, bueno, en su gran mayoría aquí hay profesores pues como del área del lenguaje, pero nosotros, como tenemos un área específica, entonces debemos empezar a identificar esas fuentes de información adecuadas a nuestra área específica, ¿cierto? Y con esas fuentes empezar a producir nuevos conocimientos. Entonces, eso es lo que queremos en este módulo. Vamos entonces a trabajar cómo consultar y utilizar esa información. Bueno, complementario al trabajo de la escritura hipertextual, pues vamos a trabajar también con los procesadores de texto, con Word, ¿cierto? Ustedes saben, o sea, generalmente nosotros utilizamos Word para hacer un trabajo, para hacer una carta, ¿cierto? Pero Word podemos utilizarla para que los estudiantes, nuestros niños y nuestros jóvenes puedan aprender, ¿sí?, el proceso de construcción escrita, ¿sí?, de una manera más dinámica, más atractiva, o sea, pueden asumir ellos una actitud más positiva frente a la escritura con las facilidades que ofrecen estos procesadores de texto, por ejemplo, la posibilidad de guardar los borradores, de ir mirando qué pasa con lo que yo escribí, volverlo a retomar, volverlo a revisar, releer, reescribir. Yo puedo guardar diferentes versiones, pero además yo puedo editar ese texto. La corrección es mucho más ágil utilizando un procesador de texto, ¿cierto? O sea, la idea de que el niño tiene que, a veces le da pereza corregir porque tiene que borrar, ¿sí?, y volver a escribir y está más preocupado pues porque el texto le quede bonito y no por su contenido. Entonces, estos procesadores de textos pues ayudan a que los niños y los jóvenes se involucren en un contexto de la escritura de una manera distinta, ¿sí?, con una actitud realmente de escritor, ¿sí?, no de reproductor de algún contenido. Entonces vamos a trabajar también unos talleres con Word. Bueno, hay un asunto importante, la escritura a través del correo electrónico, el blog, el foro y las wikis. Es importante esto que tenemos acá, las interacciones sociales con los amigos, con las familias, con los maestros y con otras personas son determinantes para el desarrollo cognitivo. Herramientas como el correo electrónico, los blogs, los foros, el chat y las wikis facilitan y amplían las posibilidades de comunicación con otras personas ubicadas en lugares distantes. Y una cosa muy importante es que son medios para que se discuta, se dialogue, se debata. Entonces tenemos que empezar a trabajar con nuestros estudiantes, ¿sí?, que el correo electrónico no es simplemente para mandar un archivo adjunto de una imagen a un amigo o para saludar a alguien, sino que a través del correo, del blog, del foro, de la wiki,
podemos construir conocimientos, ¿sí? Y podemos trabajar en el área del lenguaje. También ahí vamos a trabajar un poco el asunto de la escritura colaborativa, ¿sí? La escritura a varias manos. Eso implica formar también a nuestros estudiantes en otras habilidades, habilidades sociales, de respeto al otro, de asumir una posición, de reconocer y valorar la identidad de cada uno, ¿sí? Y un asunto muy importante es la posibilidad de construirse como comunidad. Entonces, con ustedes, a través de los foros, el blog y las wikis, vamos a tratar de que ustedes se consoliden como una comunidad de maestros. Ahorita Vanessa les va a explicar cómo, ¿sí? Pero esa actividad de escritura en estos formatos ustedes la van a vivenciar para que luego puedan transferirla a sus estudiantes. Bueno, los últimos dos módulos tienen que ver con las conversaciones sincrónicas. Lo anterior era asincrónico. ¿Qué quiere decir? Asincrónico, y es que yo estoy escribiendo, pero el otro no está ahí, sino que más tarde llega y responde. Yo escribo un correo, ¿sí? Le mando un correo al profesor Octavio en este momento, pero él lo ve dentro de una hora y me responde, ¿sí? No hay una sincronía en la comunicación, pero hay otras herramientas que nos permiten la comunicación sincrónica, como el chat. Cuando yo estoy chateando con alguien, pues el otro tiene que estar ahí, ¿cierto? O una videoconferencia pues en vivo, porque yo también la puedo grabar y guardar y luego pasarla, ¿cierto? O un hangout es un conversatorio, ¿sí? A través, pues utilizando estos medios, a través de las redes, pues de Google, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros podamos establecer una comunicación con ustedes, aunque no estemos en el mismo lugar, construyamos colaborativamente ese bagaje sobre alfabetización digital y que ustedes vayan haciendo sus prácticas en el aula y vayan contándonos qué pasa, ¿cierto? Entonces, esa comunicación se va a ir dando permanentemente. Y en esa misma medida vamos a enseñarles algunos asuntos importantes que los niños y los jóvenes tienen que saber. Por ejemplo, alguien decía que la escritura con el chat se está deteriorando porque los niños y los jóvenes escriben pues de una manera muy compleja, tienen un lenguaje, ¿cierto? Que es para ellos. Obviamente hay que trabajar ese asunto, o sea, que a través del chat también podemos trabajar el lenguaje y el lenguaje de una manera adecuada. Podemos enseñarles a ellos la comunicación, ¿cierto? Entonces vamos a rescatar, en lugar de lo que decía el profe ahora, en lugar de prohibir, vamos a permitirles a los niños y a los jóvenes que utilicen esas herramientas, pero que tengan un sentido. ¿Cuál? El de construir conocimiento y aprendizaje y comunicarse. Bueno, muy bien.